Bueno, Solid. Solid son principios para el diseño de un buen programa orientado a objetos. La idea es que si ustedes pueden explicar esto es porque entendieron todo lo que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan los pilares? ¿Cuáles eran? Bien. Son los cuatro: abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo. Eso también en el final lo tendrían que explicar, que son esas cuatro cosas, y si se pueden explicar en eso, pueden relacionarlo con esto que está acá. ¿Sí? Uno podría empezar a programar orientado a objetos, pero si no aplica este tipo de principios, como que lo estarías aplicando mal. ¿Sí? Ahora lo vamos a aplicar bien. Esto es un acrónimo, ¿sí? Solid, que cada letra representa una frase o un concepto. ¿Sí? Esto lo desarrolló Robert C. Martin. Tienen un libro, le subí ayer, un libro en donde él explica capítulo a capítulo cada uno de estos, así que si no queda muy claro, mejor ir a las fuentes y leer. ¿Sí? También sé que hay videos en YouTube que está él explicando la conferencia, así que qué mejor que verlo de parte de él. Yo se lo bajo un poco más a tierra, es más, se lo explico un poco más fácil, pero profundicen si pueden, viendo o leyendo su libro o viendo cómo lo explica también. ¿Sí? Bien, estos, si bien los escribió él, los desarrolló él, cada uno de ellos los saca o se inspira en lo que otra persona, en lo que es las ciencias de la informática, desarrolló por cuenta propia. ¿Sí? Por ejemplo, vean que acá Liskov es unos apellidos que habíamos hablado antes, Jorge Liskov, y cada uno de estos también lo desarrolla otra persona. Así que aún pueden profundizar más si ven quién es el que originó ese. Y esa fuente está en el libro que les comento aquí. Bien. Primero es Single Responsibility, que sería responsabilidad única. ¿Sí? Tienen como frases, son frases armadas, por así decirlo, cada una de estas letras de concepto. Básicamente lo que dice Single Responsibility es que una clase debe hacer una única responsabilidad. ¿Sí? Que esto lo venimos hablando ya desde hace tiempo, de cuando empezás a definir o a tratar de dilucidar qué es lo que tiene que hacer cada clase, ¿sí? En cuanto a atributos y en cuanto a métodos. Fíjense, una clase solo debe ser responsable por una cosa, si una clase tiene más de una responsabilidad, se acopla. Y podríamos decir que no es cohesiva también, ¿sí? No tanto acoplo, sino cohesión. Acuérdense, buscamos alta cohesión y bajo complemento. Alta cohesión significa que justamente cumpla esto, que tenga una sola responsabilidad, que todos los métodos que tiene adentro estén relacionados entre sí. Y acople significa que cuando esta clase empieza a llamar a métodos de otra clase y esta de otra clase, cuando empieza a haber mucha dependencia entre sí, eso significa altamente acoplado. ¿Sí? ¿Por qué piensan que buscamos bajo complemento? Un poquito más alto. Para que esté encapsulado en la clase. Sí, pero podría ser también, pero ninguno de los dos apunta a lo que busco. En realidad tuyo sí, pero ahora se encuentra lo mismo que había dicho. ¿Alguna otra opinión? ¿La idea? ¿Por qué no queremos que haya mucho complemento? Sí, básicamente. Tenemos tanta dependencia de una parte del código que, por ejemplo, si queremos modificar algo del código, esto va a ser difícil después de mantener. ¿Sí? A más encapsulado esté, más fácil después es de que podamos reutilizar ese código a través de la extensión, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo,
Recuerden también que decíamos en un principio que todo el paradigma se basa en que los objetos se comuniquen entre sí. ¿Sí? Así que es una balanza, no se puede hacer 100% alta cohesión y bajo complemento. Algo de complemento hay y algo de cohesión también bajo, no al 100% de cohesión. ¿Sí? Va a existir, es una balanza. Otra cosa interesante que tienen que saber es que esto, si bien están planteados como todo sólido, ¿no? Está planteado como las bases para un buen programa orientado a objetos, para el diseño de un buen programa orientado a objetos, caen en el mismo problema, ¿sí? No se puede hacer 100% solid o cumplir con todo lo que te pide acá, porque no sería funcional si quiero un sistema así, ¿sí? Tiene un balance, son como criterios a llegar, pero no se llegan nunca. Bien, volvemos a este de acá. Bueno, un cambio en una responsabilidad resulta en cambios para otra responsabilidad. ¿Sí? Otra cosa interesante, nosotros nos planteamos mucho en el diseño de clases, pero todos este tipo de cosas aplican a otras escalas. ¿Sí? Ustedes cuando salgan de orientado a objetos van a empezar a trabajar con web y quizás vean un framework. ¿Sí? Van a seguir trabajando, van a empezar a plantear arquitecturas de software. ¿Sí? ¿Qué serían? Sistemas que se comunican entre sí, un nivel más abstracto. Y así, ¿sí? Cada vez más abstracto, más alto y de más importancia quizás, si lo pensamos. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas se aplica también a otros niveles. ¿Sí? No solamente a definición de clases o a definición de funciones o a definición de sistemas, sino de cosas mucho más grandes. ¿Sí? Se van a encontrar muchas veces con la palabra componentes. Bueno, hace referencia a eso. Siempre ir buscando una cosa más abstracta que la anterior. ¿Sí? Les pregunté yo si sabían que era un framework. ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Han escuchado Laravel, Spring, nada de eso? ¿No? Bueno, vieron que nosotros en la arquitectura utilizamos el set de instrucciones de los 186, ¿sí? Y después pasamos a trabajar con Java. Y en Java ustedes utilizan librerías que no programaron ustedes, ¿no? Bueno, es como llevar ese concepto un poquito más arriba aún. Hay gente que utiliza el lenguaje que está programado, que se puede empezar como librerías también, pero hacen su propio contexto o forma de trabajo, ¿sí? El framework, el marco de trabajo, en donde hacen abstracciones un poquito más arriba, basados en el lenguaje, para ustedes hacer algo específico, ¿sí? Por ejemplo, una página web, un sistema web o el backend. Backend sería la parte del código que está en el servidor de un sistema web. O para el frontend, que es lo que se ejecuta en su explorador, ¿sí? En Chrome, lo que utilicen. Es eso, es otra vez otra capa más de abstracción encima de lo que ya existe. ¿Sí? Bueno, creo que lo entienden bastante bien, estoy seguro que lo entienden bastante bien. Y por el cual empiezan por ahí explicando a retirar. Es muy útil. ¿Sí? Fíjense acá, esta clase de acá es clase usuario. ¿Sí? Tiene tres métodos. Algo está mal. Por eso. Claro. ¿Por qué? ¿Qué consideran esta responsabilidad de método? ¿A dónde tendría que ir? A ver. Fíjense, la clase de base de datos en realidad tendría que hacer disponibilizar métodos, o sea, consultar, dar de alta, modificar update, delete, ¿sí? Cosas bien de base de datos, pero tendría que haber una clase en el medio que trate de gestionar cómo hacer el iniciar de, por ejemplo, un usuario o la consulta de usuario. ¿Sí? Es un patrón, se llama DAO, lo van a ver después. Bien.
Y ahora, fíjense que si tuviesen que modificar algo del resto del usuario, acá que diría lo que el usuario del sistema tendría que hacer, ¿sí? Pero no es simplemente guardar, por eso se le entiende por fuera. ¿Qué más? Sí, acá se suele manejar las propiedades, el almacenamiento de datos, el almacenamiento de datos, jamás. Bien aplicada, la aplicación se vuelve altamente conocida, o sea, ganando por afuera. El usuario es muy simple, ¿sí? Pero para que se vea bien rápido a la vista. ¿Queda claro el single responsibility? Responsabilidad única. No hace falta que se lo aprendan en inglés tampoco. ¿Sí? Pueden venir al final y decir responsabilidad única. ¿Sí? Bueno, esta es una frase que hace hincapié sobre lo mismo. ¿Sí? Al diseñar clases tenemos que apuntar a unir características relacionadas, o sea, en atributos ómitos, de modo que cuando cambien lo hagan por la misma razón. Y debemos separar las características que cambian por diferentes razones. Fíjense, esto bueno, esto lo hablamos, cuando estamos hablando, tratando de realizar una clase tipo usuario, ¿sí? Si tratan de usar esa clase en usuario de un banco y usuario de un hospital, quizás no sea muy parecido. Si se vean tentados a modificar algo que está en la clase original y no termine usando igual, ¿sí? No sé si queda muy claro. Pero tiene que ser lo suficientemente abstracto como para que pueda funcionar para diferentes sistemas. Y es que así también lo prevé, ¿sí? Si están haciendo un solo sistema, no se gastan en hacer ese tipo de capas de operación. ¿Sí? Siempre midan, siempre tengan en cuenta. ¿Sí? Pasa mucho de, por ejemplo, hacer sistemas de usuarios y después utilizarlos en varios desarrollos que tengan después. ¿Sí? Hay cosas muy comunes. Lo más probable es que ustedes hagan sistemas web, páginas web. ¿Sí? Y ese tipo de datos, tipo usuarios, roles, eso como que se puede llegar a realizar si lo piensan lo suficientemente abstracto. Bien, Open Cloud. Abierto, cerrado. ¿Sí? Esto en principio es que lo que dice... bien, está tapado. Lo que dice es que el código tiene que estar abierto para extensión y cerrado para modificación. ¿Sí? Abierto para extensión, ¿a qué les hace referencia? A herencia. Ese tipo de preguntas también se deben hacer, ¿sí? Porque significa que entienden herencia y que entienden lo que están hablando. Eso de relacionar cosas. Y la parte en donde es cerrado para modificación, ¿a qué les hace referencia? A encapsulamiento. ¿Bien? Bien, fíjense otra vez, ahí está tapado, después se lo modifico bien, pero también hace referencia a que no solamente clases, sino módulos. ¿Sí? Módulos que pueden llegar a ser funciones, pueden llegar a ser sistemas, pueden ser en las diferentes escalas. ¿Sí? En este caso, otra vez, ejemplo bobo, pero sale en el libro, si no me recuerdo. Claro, dice animal, ¿sí? Y tenemos y los sonidos si están con su máquina, ahí en el sitio ese está el notebook, en el que está copiado el concepto, ¿sí? Y la parte de código para que lo puedan hacer. Bien, a ver, acá dice, tenemos una lista de animales en donde hace un dato, ¿sí? Y itera sobre cada uno. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahí si yo digo que añadir un dato animal? Claro, tendría que volver otra vez, entrar al código y modificar todo el... No es tanto, ¿no? Por eso solamente valor. Pero imagínense una lógica un poco más compleja, tendría que modificar esta clase, agregar otro if más, que además también un poco gigante de condicionales, que están bonito.
Eh, y si fuese un poco más complejo, modificar otras clases, otros métodos, y demás, ¿sí? ¿Cómo lo harían bien? ¿Qué cosa? La solución siempre es actual. Claro, hacer clases que implementen ese tipo de... O sea, permitir la extensión sobre eso y que las modificaciones se basen en ajustes. Vamos a ver esto. Hay otra cosa acá que no está, que el principio de Open Close nos estaba mostrándose en el ejemplo. ¿Qué sería? Bien, algo que no hicimos en el anterior, acá, ¿qué sería el pilar que se asocia a este principio? Single responsibility, responsabilidad única. Sí, abstracción. ¿Quién lo dijo? Bien. ¿Abstracción por qué? ¿Se acuerdan que era abstracción? Hay muchos conceptos y figura por todos lados, pero en el sentido de que ustedes tienen que identificar qué es lo importante de ese elemento de la vida real para diseñar en su sistema, ¿sí? Entonces, identifican lo importante, identifican para que sea cohesivo, estarían cumpliendo el single responsibility, ¿sí? Ah, bueno, acá estaba el asunto, ¿sí? La función de imprimir sonidos está cerrada para nuevos animales y si se lo suma uno más, es necesario agregar otro if, ¿sí? Muy mal, y la solución sería esa, ¿sí? Usar una clase abstracta e implementar eh, clases específicas. Liskop, substitution. Bueno, Liskop venía de Barbara Liskop, que es la que pensó los ADT, y junto con esa idea de pensamiento también se deriva en esto, ¿sí? Dice, ella lo plantea de forma teórica, donde dice eso, un conjunto de eso que vieron con... ¿Cómo se llama la materia en donde ven teoremas y demás? ¿Ah? Elementos de lógica matemática discreta. Bueno, eso lo plantea de esa forma, ¿no? Yo se lo bajo a palabras mucho más comunes, que es una subclase debe ser sustituible por su subclase. Superclase, perdón. En realidad una subclase debe poder sustituir a su superclase. Está al revés ahí, está mal escrito. ¿Está bien? Se lo quise hacer más sencillo y lo terminé complicando. Una subclase debería de poder reemplazar a la superclase. ¿Sí? Es lógico, o sea, es lo que le venimos diciendo desde el principio, ¿sí? Pero puede llegar a suceder de que no. ¿Sí? El objetivo es comprobar que una subclase pueda asumir el lugar del padre sin errores. Fíjense que acá ya se está contradiciendo. Está mal escrito, está acá. Se los voy a modificar antes de que lo suba otra vez. Puedo asumir el lugar del padre sin errores. Si es necesario tener que andar haciendo comprobación de tipos, si es necesario comprobar tipos, no se cumple la sustitución del tipo. Esa es una forma, pero también hay otra forma que ahora vamos a ver. O a hablar más que nada. Fíjense, clase animal, ¿sí? Otra vez. Imprimir sonidos, cantidad de patas, nombre. Sería como una especie de interfaz informal, ¿lo ven? ¿Por qué es informal? Porque no tiene el ABC arriba, lo está extendiendo de abstracto. Perro, gato, ¿sí? Imprimir sonidos, wow, wow 4, miau, 4, ¿sí? Anaconda no sabe. Imprime sonidos, pero tampoco tiene patas. Entonces, esa clase está heredando. Podría, en teoría, responder a esos métodos porque el cuerpo si bien está implementado, podés llamar a esos métodos, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? No te va a dar nada, no vas a ejecutar nada, ¿sí? Y otra vez acá, colección, perro, gato, anaconda.
Anaconda. Itera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener un resultado válido, lo que voy a tener que hacer es preguntar, bueno, ¿esto es un perro? Sí, entonces yo sé, porque el código lo hice yo en teoría, que tiene cuerpo estos métodos, ¿sí? Sin embargo, yo sé que va a fallar, o no va a fallar, pero no voy a tener un valor válido cuando venga por Anaconda, ¿sí? Porque no tiene cantidad de patas. O al menos el llamado de este método va a traer nada, ¿sí? Imprimir sonido igual, si me pregunto. Si se encuentra, resumen, ¿sí? Si se encuentra en una situación en la que ustedes tienen que verificar el tipo de datos o el tipo de clase a la que pertenece un objeto, hay algo que está mal, ¿sí? Se van a encontrar en esta situación. Si esto es esto, empiezan a hacer la derivación, ¿sí? ¿Qué estaría mal ahí? La abstracción, la subclase. Claro, la herencia. Eso que pusimos en la clase más abstracta no es tan abstracta como pensamos. ¿Sí? Claro. En realidad, el poder tener cuerpo no es cero y ya está, porque no tiene patas y ya está. Pero bueno, ya en emitir sonido ya se rompe el asunto. Hay otra forma, ¿sí? No, es parecida, en realidad. ¿Qué pasa específicamente con Python o con Java, por ejemplo, ¿sí? En Java, si ustedes quisieran implementar eso, no podrían, porque la interfaz misma ya le obliga a que ustedes implementen el método y le devuelva algo, ¿sí? ¿Eso lo ven? Bueno, acá como es una interfaz, una pseudo interfaz con Python, permite ejecutar el programa, ¿sí? Pero suceden esos problemas. Y el hecho de que en este caso también veamos esta parte de acá que no sé si está clara. Una subclase debería poder sustituir a la superclase, ¿sí? También lo pueden pensar como cuando están programando de forma abstracta, programar de forma abstracta sería pensar sobre la colección, ¿sí? Sobre lo más abstracto, sobre objetos de la clase animal en este caso, ¿sí? Tengan que bajar otra vez a lo más específico, obligados, ¿sí? Así que traten de verlo de esa forma también, de que si empezaron trabajando de una forma abstracta, tengan que bajar otra vez a lo específico, porque eso no es lo que... Porque no está bien planteada la parte abstracta, ¿sí? Bueno, no sé si quedó bien claro. Espero que sí. Fíjense, acá hay una imagen del error. Bueno, en este caso dice, no se puede instanciar la clase abstracta Anaconda porque el método cantidad de, que debe ser patas, no está implementado, ¿sí? Y aún si lo implementaron estaría mal, ¿sí? A eso quiero que vayan también. Aún si el código o el lenguaje les permite implementar esas abstracciones, el hecho de que no tenga un cuerpo fijo le está diciendo que la abstracción está mal, ¿sí? Eso también sería interesante que lo tengan en mente. Algo que pasa o que vienen por ahí de las materias de algorítmica, que dice, bueno, si funciona, ya está. Acá no, ¿sí? Acá puede funcionar y estar mal igual. La idea es que ustedes no tengan clases super interfaces, ¿sí? Interfaces que tengan métodos de los más diversos que les obliguen después, cuando tengan que implementar esa interfaz, a darle cuerpo a métodos que no tengan sentido. ¿Sí? Por ejemplo, clase animal otra vez, emitir sonido, comer plantas, comer carne, comer insectos. ¿Sí? Y después gato, implementa esa interfaz, y el gato, si bien come plantas, carnes, insectos, en teoría sería un carnívoro. ¿Sí? En teoría no come plantas. A pesar de que he visto a mi gato comer pasto, ¿sí? Pero no se alimenta de eso. Entonces, fíjense acá, no estoy seguro.
Claro, tendríamos el mismo error que el anterior, ¿sí? Le dirían que no se puede instanciar de la clase gato porque le están faltando implementación de métodos, entonces directamente, bueno, no funcionaría. Tenemos un ejemplo un poco más útil, pero menos difícil de entender, cuando trabajamos con interfaz visual. En realidad, cuando trabajamos con eventos. Programación por eventos es lo que vamos a dar ahora en la unidad que sigue, que es para cuando ustedes tienen que capturar los eventos del teclado, del mouse, para hacer interfaces gráficas. ¿Sí? Uno cuando está interactuando con el sistema va a empezar a desencadenar eventos que van a ser capturados por su sistema, por su programa. ¿Sí? Uno es el mouse, los eventos del mouse. Java tiene asociado o tiene definido una interfaz que dice on click, on left click, on left click, on right click, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene todos los eventos de todos los botones del mouse y el foco de cuando entras y salís de un elemento. ¿Sí? Y quizás ustedes lo único que querían hacer es, cuando hace clic derecho en tal lado, desplegar una cajita, ¿sí? O cambiar de color algo, ¿sí? Algo bien sencillo. Pero si implementan esa interfaz, le está obligando a ustedes a darle cuerpo a un montón de métodos que no tiene sentido. ¿Sí? Ese sería un error de la vida real. ¿Sí? ¿Cuál es la solución ahí? Hacer interfaces más compactas o más cohesivas. Bien, las interfaces tienen que ser específicas. Las clases que implementan interfaces no deben verse obligadas a implementar métodos que no necesitan. Ese está fácil de entender. ¿Sí? Bien, seguimos. Este ya es el último, pero tengo hoy una pequeña actividad para hacer con ustedes, que también seguramente la van a hacer muy rápido. ¿Sí? Así que no se asusten. Este es el último y más complicado de entender y de explicar. Dice lo siguiente, lo vamos a leer y vamos después a explicarlo y lo van a entender con un ejemplo. Las dependencias deben ser sobre abstracciones, no sobre concreciones. Y se desglosa en módulos de alto nivel no deben de depender de los de bajo nivel. Ambas deben de depender de abstracciones y abstracciones no deben de depender de los detalles. Los detalles deben de depender de las abstracciones. ¿Qué les dice eso? Algo así, puede ser. Bueno, ese ejercicio de llevarlo, de tratar de distanciar eso que estamos viendo como alto nivel a algo concreto, como una clase, como un método, como un sistema, es un buen ejercicio, ¿sí? Porque les permite llevar eso que es muy volado a algo más específico. Por ahí el mejor ejemplo sería tratar de pensarlo. Bueno, les explico que está abajo, ¿sí? Y después de ver si ustedes me pueden dar un ejemplo distinto. Abajo hay 4 líneas de código, pero son bastante útiles para el ejemplo. Tenemos una clase de base de datos y la clase conexión Postgres. ¿Sí? Acá, alto nivel sería base de datos. ¿Sí? Y concreciones sería Postgres, MySQL, Oracle. ¿Vamos? Entonces dice, módulo de alto nivel no deben depender de los dos niveles. ¿Sí? Base de datos, la clase base de datos, no debería de depender de cómo Postgres o cómo MySQL o cómo Oracle hace los insert, por ejemplo. ¿Sí? Porque si bien todos son insert values, insert qué campos values, van a variar en algunas partes, ¿sí? Con seguridad. Entonces, ustedes tendrían que pensar como lo que está a la derecha, ¿sí? Pensar algo. A ver si tengo tiza acá. Pensar como veníamos viendo antes, ¿sí? No sé en qué ejemplo usamos base de datos recién, pero
pensar en base de datos. Base de datos. Y acá pensar en Postgres, MySQL, lo que sea. ¿Qué están viendo en base de datos ustedes? ¿De nada? Creo que van a ver esto. Pero creo. Bien, y acá está su sistema, ¿sí? Quizás esto no exista, porque solamente voy a trabajar con esto. ¿Sí? Voy, todo contento, hago mi sistema, funciona, perfecto. El día de mañana cambia. Quiero utilizar, ni siquiera pensemos en una base de datos relacional, sino en un MongoDB, por ejemplo, que utiliza formas tipo JSON, no sé si han visto, de documentos más que nada. Cambio completamente de paradigma. ¿Vamos a insertar? Sí. ¿Vamos a borrar elementos? Sí. ¿Vamos a hacer un update de los elementos? Sí. Esa abstracción se va a seguir manteniendo a pesar de que cambiemos el tipo de base de datos. Bueno, se rompió. Va a cambiar. Ustedes lo que tienen que hacer es que su sistema no dependa de esta implementación específica. ¿Sí? Poder plantear esto, al menos en este tipo de cosas que pueden ser posibles, ¿sí? Como la conexión de una base de datos. Y no hacer que su sistema dependa de algo concreto, como dice ahí, sino que dependa de algo más abstracto, como la conexión de una base de datos. ¿Sí? ¿Ahí se ve un poco más claro el ejemplo? Sí. Bien, ¿se les ocurre otro ejemplo? Traten de hacer ese ejercicio, ¿sí? Porque ahora lo entienden, pero si su cerebro por ahí no trata de buscar otro ejemplo, no se cimienta eso que entendieron, ¿sí? ¿Algo abstracto de un sistema? ¿Nada? Esto mismo nos pasa con los métodos también. Uh-huh. Que a nosotros nos interesa saber el resultado que nos va a dar y no tanto como está determinado. Exacto. Y también pasa a un nivel más alto. ¿Les había comentado a ustedes de los sistemas de logueo o no? De autentificación más que nada. Vieron que ahora entran a una página web y dice crear cuenta con Gmail, con X, con Facebook, lo que sea así. Bueno, eso es una delegación de esa funcionalidad a un tercero, ¿sí? En realidad es como una especie de servicio, más que nada. ¿Qué es lo que está trabajando mi sistema? Que existe un único usuario que tiene tal identificador, por ahí permite acceder a otro tipo de datos como una foto, nombre de usuario, apellido, sexo, edad, ¿sí? Pero en definitiva está trabajando sobre esa abstracción, ese tipo de datos que le está dando el microservicio, ya sea de Google, de Facebook o de lo que sea, ¿sí? Pero lo está delegando. Entonces, fíjense, mi sistema va a depender de esa abstracción, de eso que me devuelve, que puede ser bastante específico, pero tengo que trabajar sobre lo general, ¿sí? No puedo asumir de que cuando implemente un sistema me va a devolver, no sé, foto, por ejemplo. No todos devuelven foto. Entonces, si mi sistema depende sobre algo específico que está implementado de Google, por ejemplo, que sí me devuelve foto, y trato de implementar X, que supongamos que no lo hace, va a fallar después, ¿sí? Entonces tienen que trabajar sobre algo un poco más abstracto. O sea, así como trabajamos sobre cómo un método disponibiliza algo abstracto para ser utilizado, también funciona con clases, también funciona con sistemas, ¿sí? Es diferente escala, pero es lo mismo. Bien, ahí les dejo el libro, se lo subí también a la carpeta que dice bibliografía, ¿sí? Que es Agile, creo que es, o Agile, Software Development, Principles, Patterns and Practices, ¿sí? De Robin C. Martin.
Capítulo 8 al 12, parece que son muchos, pero es un capítulo por cada principio y creo que son 2 o 3 hojas, no mucho. Puede ser medio denso, pero interesante para que lean, especialmente antes del final. ¿Sí? Nos decimos el ejercicio de vincular esto con estos últimos dos con los pilares. Este que está acá, segregación de interfaz. ¿Cuál sería? ¿Con qué pilar se asocia? ¿Por qué herencia? Ojo ahí, porque acá pareciera que sí, porque tenemos clase animal y hereda, entre comillas, otras clases. Pero no estamos heredando, estamos hablando de interfaces, que es otra cosa distinta. ¿Sí? Sí, otra vez abstracción. Herencia no tanto. ¿Sí? Porque además estamos hablando de interfaces, no de clases. Abstracción porque tenemos que identificar lo específico para no tener que después hacer contratos. ¿Se acuerdan de interfaces? Se puede ver como contratos. Contratos muy grandes que nos obligan a implementar cosas que no queremos. ¿Sí? ¿Y este de acá? En parte sí, pero ya como una parte posterior, ¿sí? Para hacer que nuestra clase más abstracta no permita hacer cosas que estén mal, o sea, permita modificar datos. Pero otra vez es abstracción y hasta herencia también. ¿Sí? Abstracción para identificar cuál es lo abstracto y cuál es lo específico. Y herencia porque lo más probable es que tengamos que implementar ese tipo de herramientas. ¿Sí? Bueno, un poquito más y ya terminamos. Poco. Bueno, el notebook tiene, lo vamos a ver, pero no hace falta que lo ejecutemos, ¿sí? Tiene acá título, detalle o explicación muy, muy cortita del concepto y el ejemplo, ¿sí? En este caso está el ejemplo de lo mal implementado, como para que identifiquen qué es lo que estamos diciendo. Sería en este caso, no es la parte de, en la diapositiva hemos visto, guardar en base de datos, acá sería validar usuario, pero el concepto es el mismo, ¿sí? La validación del usuario tendría que ir a parar a otra clase que permita validar tipos de usuarios, o validar cosas más que nada. Depende de qué es lo que valide, ¿sí? Si es un email, por ejemplo, sería validación de email o otro tipo de cosas. El open close, este es el mismo ejemplo. Y acá sí les doy una solución distinta. ¿Sí? List substitution. También con su solución, no. No. Interface segregation y dependency inversion. ¿Sí? Ah, y acá les dejo un ejercicio. A ver, tratemos de hacerlo. Identifique qué principio no se cumple en el siguiente código. ¿Cómo debería ser uno que sí lo cumpla? Bueno, tenemos clase conexión HTTP. No recuerdo qué es, así que tienen que ir haciéndolo conmigo al mismo tiempo. Con su constructor. Y tiene métodos petición TCP, imprimir encabezado, respuesta, petición con parámetros. Parsear JSON. ¿Saben lo que es una conexión HTTP? Lo que sucede cuando ahora en una página web lo que está haciendo es pedir archivos a un servidor. ¿Sí? Básicamente es eso. Así como pedir archivos, existen unos archivitos que se llaman JSON. Bueno, se les comenté recién, ¿sí? Que es una estructura clave-valor de información, no de texto, más que nada. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que le había comentado del login con alguna aplicación o alguna red social, ¿sí? Lo más probable es que la API de Google, por ejemplo, les devuelva un JSON que diga ID 1, bla, 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 ¿sí? Nombre, Juan,
apellido, Pérez, DNI, bla, bla, ¿sí? Clave de valor. Como un hash, más que nada. Pero es un poquito más complejo porque de este lado podemos tener cosas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué piensan que está mal? No sé cómo hacer para que se vea todo. No lo voy a hacer porque yo tengo tiempo. Ya vi que es, así que asegúrense de encontrar. No, se van a encontrar con clases mucho más. De hecho, una clase que maneje ese tipo de tareas va a ser bastante grande. Más que esto, en seguridad. Mientras yo voy viendo la puerta, que es lo que se rompió. Está bien. Y limpio acá. Nada, nada. Ni así, ni tirando la moneda. Conexión HTTP. Uy, ¿qué dice? Conexión HTTP. No, se borró. Control Z. Ahí está. La clase HTTP, conexión. ¿Hacer una petición? Sí. ¿No? Imprimir encabezados, pensámoslo como que sí, porque en realidad cuando haces una petición, esos vienen como con tramas, ¿sí? Y tienen una parte de encabezado que tiene la descripción de qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que devuelve, ¿sí? Eso es importante. Bueno, estamos a punto de terminar. Es una lástima que haya venido tan innecesariamente, pero vamos a tratar esa actividad. Si hay una petición, debería poder tratar de gestionar la respuesta. Así que eso también va. Si quiero hacer una petición, le podría pasar parámetros también, ¿sí? Es decir, bueno, quiero, por ejemplo, los datos de un usuario. ¿Qué usuario? Este, que tiene tal identificador o tal email. Ahora, el parsear JSON, no tanto. Porque quizás yo necesite de poder parsear JSON que no sea específicamente de una petición HTTP, sino puede llegar a ser de una base de datos, claro, puede ser de otro origen, ¿sí? Entonces, esa parte de ahí, ese método está desencajado. Entonces, no se cumpliría que es single responsibility, ¿sí? Está teniendo más responsabilidades de lo que yo debería de darles a esta clase. Ahora, esto es un balance. Fíjense, ¿qué pasa? Si yo en mi sistema no necesito hacer ningún otro parseo en otro lado, ¿haría falta que haga una clase entera para hacer un parseo de algo que por ahí no necesito? Podría ser más abstracto si por ahí espero que quizás eso cambie en algún punto, ¿sí? De decir, bueno, sí, voy a necesitar parsear información que me viene de otra API, de un servicio, de la base de datos, ¿sí? Del mismo usuario que está ingresando un archivo .json, ¿sí? Entonces eso es lo que les mencionaba antes, es una balanza entre ser purista de los conceptos orientados a objetos o práctico y tratar de decir, bueno, sí, quiero que sea funcional y óptimo, quizás si empiezo a implementar un montón de abstracciones y cosas que exceden a la necesidad del sistema que va a ser implementado, nos hacemos esos permisos, ¿sí? Esas libertades. Bien, este es un ejercicio y acá ya le he puesto otros, pero en Java. Son 3.
Clase empleado, nombre, horas trabajadas, valor hora. Constructor, empleado con su parámetro. ¿Sí? Periodo, todos son clases. ¿Sí? Les hago hincapié con esto porque voy a esperar también que hagan lo mismo. ¿Sí? Que sean privados, que sean objetos, que sean clases implementadas. ¿Sí? Que exista un constructor. El empleado puede calcular su sueldo en base a las horas trabajadas y valor hora y puede guardar su información en una base de datos. Fíjense, tiene este formato de insert into empleados, bla, 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 válidos. ¿Qué es? Bien. Es una consulta, sí. Es una sentencia de SQL. ¿Qué estamos violando acá? ¿Qué está mal? Claro, otra vez lo mismo, ¿sí? Esta fue más fácil. Es exactamente el mismo ejemplo que el anterior. Esta tiene que estar en otra clase, fuera. ¿Sí? La lógica de guardador iría acá. Es un poco más complejo cuando lo vayan a hacer, obviamente, pero en teoría sería la ejecución de este string en otro, en una librería que permita la conexión con Postgres o con MySQL o lo que sea que ustedes utilizan. Bien. Acá que está mal. Podría ser más testear. Exacto. ¿Por qué? Primero, ¿sobre qué principio de diseño estamos trabajando? ¿Qué? Sí, es una interfaz. Esta fue bastante derecho. Es una interfaz, entonces estamos trabajando sobre interfaz segregation. ¿Sí? Es muy por arriba y depende mucho del contexto en donde se esté aplicando, ¿sí? Pero acá el que más desencaja es el testear. ¿Por qué? Siempre vamos a esperar que quien testee sea alguien que no estuvo involucrado en el código, ¿sí? Porque siempre va a ser alguien que va a tratar de probar su sistema. Siempre les va a pasar también, y de hecho va a pasar acá también, de que van a tratar de presentar su trabajo y vamos a probar. Y bueno, a ver, hace clic acá y se rompe todo. ¿Sí? Pasa. Entonces, quien testea tendría que ser alguien que no estuvo involucrado en la construcción del código. Más allá de eso, acá se vería claro cuando traten de darle cuerpo a esos métodos y después decir, bueno, ¿qué ponemos acá? ¿Sí? Estaría mal. Y, a ver, área. Acá, ¿qué piensan que estaría mal? Podría ser. Exacto. Si yo quisiera agregar otra cálculo de área, tendría que entrar al código de esta clase, agregar un nuevo método y modificar algo que ya existe. ¿Sí? Recuerden, sería lo opuesto a extensión. Extensión sería que yo pueda agarrar esa clase, extender sobre eso y darle un cuerpo o un comportamiento nuevo. ¿Está? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro, no? ¿Fue clara la explicación? Buenísimo. No se queden con esto, porque lo entienden ahora, pero después les preguntamos sobre eso y es confuso. ¿Sí? Pero si entendieron ahora es un buen puntapié. ¿Tienen preguntas de lo anterior? ¿Nada de nada? Bueno, no se ven obligados a irse, se pueden quedar a hacer práctica, me tienen como consulta, pero si quieren ir ya terminó el concepto teórico.